tema muy importante que ha sido nota a nivel nacional. Le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer que haya tomado nuestra llamada esta mañana a un orgullo sonorense. Él es José Manuel Urquijo, consultor en comunicación política e imagen pública. José Manuel Urquijo, que lo tenemos en la línea telefónica, que en estos momentos se encuentra radicando en la Ciudad de México. José Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alma? Buenos días, y buenos días también a todo el auditorio de Sonora, ya que ya encuentran en todo Sonora ahí en Canal 2. Muy buenos días, Edgar, también. Así es, José Manuel, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Sabemos que tú eres experto y eres consultor en comunicación política e imagen pública. Te hemos llamado esta mañana porque nos interesa mucho saber tu punto de vista sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Hace unas semanas, días atrás hicimos una encuesta en la que preguntábamos si estaba a favor o en contra que desapareciera la CONAPRED, este organismo que se ha dedicado en los últimos años a ayudar a personas que están enfrentando situaciones de discriminación racial, de discriminación de género, etcétera. Surge una polémica. Este youtuber o comediante Chumel Torres, que ha sido pues muy reconocido, muy odiado y muy querido al mismo tiempo, iba a ser invitado por este organismo para tratar temas de discriminación. Cuando se da a conocer, surge una polémica que al final termina en la destitución de la dirección y la presidencia de la CONAPRED. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, José Manuel, que está bastante complicado? Qué bueno que pones ya el contexto, porque justamente pareciera que ahora el tema es la libertad de expresión y no el racismo y el clasismo que tenemos en nuestro país. Pareciera que lo verdaderamente importante en México no era el foro realmente de lo que se trataba, ¿no? De la organización de ese foro cuando lo organizó la CONAPRED, que fue un error garrafal lo que hizo la CONAPRED al invitar a Chumel. Yo también estoy totalmente de acuerdo. No tenían por qué invitar a Chumel, porque Chumel abiertamente ha sido racista y clasista. Bueno, yo lo quiero ver, perdón que te interrumpa, yo lo quiero ver esto. No sé qué opines tú. CONAPRED quiso de alguna forma aprovechar las plataformas o el nivel de audiencia que tienen redes sociales Chumel Torres, pero definitivamente yo coincido contigo. No creo que haya sido el mejor influencer para haber sido invitado a este congreso o esta audiencia, no sé cómo llamarle. Sí, totalmente. Es que realmente, a ver, para invitar a un influencer, pues podías haber invitado a Yalitza Aparicio, que también tiene miles y miles de seguidores y que además ha sido una impulsora de este tema y que además ha sido víctima del tema del racismo y clasismo en nuestro país. Entiendo que fue un error, pero este error de Chumel Torres, no fue de él, más bien este error de la presidenta, en este caso del CONAPRED, pues es un error que tuvo su costo político para ella. Como bien mencionabas, tuvo que renunciar a los 2-3 días de haber hecho la invitación. Pero bueno, más allá de esto, me gustaría hablar de algo que creo que es muy importante, ¿no? Se llama la paradoja de la intolerancia, ¿no? Cuando hablamos de racismo o xenofobia, por ejemplo, estamos hablando de personas con prejuicios, y el psicólogo y periodista norteamericano Daniel Goleman se refiere a ellos en su libro Inteligencia Emocional, y voy a leer un párrafo rápidamente. Dice: el simple hecho de llamar a los prejuiciosos por su nombre o de oponerse francamente a ellos establece una atmósfera social que los desalienta, mientras que por el contrario, hacer como si no ocurriera nada equivale a autorizarlos. En este quehacer, quienes se hallan en una posición de autoridad desempeñan un papel fundamental, porque el hecho de no condenar actos de prejuicio transmite el mensaje tácito de que tales actos son adecuados. Es decir, quienes no se oponen a este tipo de actitudes las validan con su silencio, y en este caso las validan con su autoridad. Por eso se equivocó la presidenta de la CONAPRED al invitar a Chumel Torres. Ahora, y bueno, sí dices algo muy acertado, y sobre todo pues con este gran escritor que en lo personal me encantan sus libros, creo que son muy acertados. Pero bueno, ahora, está bien, se equivocaron, admitieron que se equivocaron, fueron destituidas, o más bien casi las obligan a estas dos mujeres a renunciar a sus puestos. Pero ¿qué me dices ahora de la posible desaparición de este organismo, CONAPRED, a raíz de este tema tan polémico? Yo creo que ahí sí estamos hablando de un exceso presidencial.
cuando el presidente se refiere al CONAPRED con un desaire de ni siquiera conocerlo, con un desaire pues básicamente que lo que hace es ningunear a la CONAPRED, pues básicamente lo que el presidente hace es decir que no es importante, ¿no? Y pues no, el presidente se equivoca. La CONAPRED es un organismo muy importante que gracias a este instituto tenemos pues mucha información, estudios, encuestas en las que tenemos información del tipo de racismo que se vive en el país, pero más allá de tener el conocimiento, digamos, de saber que existe, lo sabemos con datos, lo sabemos con números. Y estoy seguro que la CONAPRED se ha equivocado, estoy seguro que no ha sido el mejor organismo para combatir la discriminación, pero de ahí a tener que desaparecerlo me parece un exceso presidencial. Creo que lo que tendría que hacerse es mejorarlo, es perfeccionarlo, es ver qué es lo que no sirve, qué es lo que no ha funcionado, por qué no ha dado los resultados que se debería esperar que diera, y bueno, en función de ello, corregir esos errores. Pero también sabemos que el presidente, en vez de buscar resolver o resarcir los errores, lo que hace es destruyan todo, ¿no? Pareciera que el presidente va en ese sentido. Me parece que es un exceso la declaración del presidente. Ya entiendo que no va a desaparecer el organismo, entiendo que se va a quedar, simplemente parece que sí se va a lograr que haya cambios profundos dentro de la organización. Eso es una muy buena noticia, definitivamente, porque sí, existe la Comisión de los Derechos Humanos, existen una serie de organismos más a nivel federal, a nivel estatal y municipal que protegen a las personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso. Sin embargo, si nos vamos a estadísticas, CONAPRED sí ha ayudado a un sinfín de hombres y mujeres en nuestro país. Pero ahora regresemos al tema de Chumel Torres. Tú, como consultor en imagen pública, en imagen política, ¿qué me puedes decir de este personaje? Se ha convertido en un personaje. Yo te puedo decir, es muy arriesgado que lo diga, pero personalmente a mí me parece que es una persona que predica con el odio, con la crítica, algo que se ha hecho bastante común en redes sociales, esto por la libertad de expresión. ¿Deben de existir personajes como Chumel Torres o no? Mira, yo creo que hay que definir que hacer humor en México pareciera que es a fuerzas tienes que utilizar situaciones racistas, prejuiciosas, situaciones pues que son realmente denigrantes de la persona, ¿no? En un artículo de la revista Nexos titulado No soy racista, pero Roberto Morris argumenta que una de las herramientas más utilizadas para la propagación de ideas racistas es el humor del descrédito, humor que refuerza estereotipos negativos hacia grupos determinados. Y ahí en ese artículo Morris dice que pues afirmar que solo es una broma, parece suficiente exculparse de aseveraciones abiertamente racistas, ¿no? Sin embargo, pues usar y permitir que se utilice este humor sí tiene consecuencias reales, ya que ese humor genera un ambiente, vuelvo otra vez, de permisividad para que las personas puedan discriminar abiertamente sin tener consecuencias sociales. Es decir, cuando nosotros no les decimos nada, cuando nosotros nos reímos justamente de los chistes racistas, lo que hacemos es envalentonar a estos personajes, y por otra parte lo que hacemos también es pues denigrar a las personas que históricamente y sistemáticamente han sido denigradas y han sido pues minimizadas, ¿no? Así es, definitivo se utiliza la comedia, el sarcasmo para denigrar. Y aquí en las críticas, específicamente de Chumel Torres, pues él no ha distinguido entre hombres, mujeres, color de piel, profesión, ni mucho menos. Es un tema bastante delicado. Para las nuevas generaciones que están a punto, bueno, o que las generaciones que están tratando de dar a conocer su punto de vista a través de redes sociales, ¿qué consejo les dirías, José Manuel, tú como experto? ¿Cómo deben de ser ahora la comunicación a través de las redes sociales, basándonos en este gran y claro ejemplo de cómo podemos confundir la comedia, el ser influencer, el tratar de pues influenciar, a la sociedad a través del sarcasmo y el humor negro? Primero, yo creo que es importante señalar que el humor no necesariamente tiene que ser basado en estereotipar a una persona, a una comunidad de personas o a un sector de la población. No podemos permitir que sigamos haciendo chistes sobre mujeres, sobre homosexuales, sobre indígenas, sobre personas de distinta raza o distinto pensamiento al nuestro, ¿no? Ya creo que eso tenemos que dejarlo de un lado.
decía Karl Popper en uno de sus libros, creó él la paradoja de la intolerancia. Y esta paradoja de la intolerancia lo que dice básicamente es que los tolerantes no podemos ser tolerantes con la gente que es intolerante. Parece que es un trabalenguas, pero no lo es. Y lo voy a repetir. Si yo soy tolerante, no puedo tolerar a una persona intolerante, porque la persona intolerante con sus actitudes lo que puede hacer es comerse a las personas tolerantes. Entonces la tolerancia se va a acabar por motivo de la intolerancia, ¿no? Y tenemos un círculo vicioso en el que, bueno, las sociedades que nos jactamos de ser democráticas y libres y demás, pues lo que va a suceder es que muera esa tolerancia, ¿no? Y vamos a ver el acecho de situaciones o de digamos, comentarios donde pareciera que es normal ser racista, donde pareciera que es normal ser clasista, y no lo es, al contrario, tenemos que señalarlo, tenemos que hacer que este tipo de personajes tengan un costo social de lo que están haciendo, sobre sus palabras, sobre sus acciones, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente a favor de Karl Popper y de su paradoja de la intolerancia, y bueno, que las personas en las redes sociales, pues, al menos lo señalen, pero también en la casa, ¿no? También claro. en nuestras fiestas, o sea, cuando hay un chiste, el chiste, bueno, digamos que eso es racismo o clasismo, digámosle a las cosas por su nombre, ¿no? Así es. Eso sería básicamente la recomendación, aunque luego nos digan que somos una generación de cristal, que no aguantamos nada, o que somos la generación copos de nieve, que nos deshacemos con cualquier cosita. No, señores, eso no es normal. Es diferente. Ustedes han creído o han querido hacer que eso sea normal, porque es muy cómodo ejercer un tipo de violencia a través de las palabras, sin fijarse que quien recibe este tipo de violencia son las personas. Así es, así es. Qué gran consejo. Muchas gracias por tu entrevista, José Manuel Urquijo, consultor en comunicación política e imagen pública, además orgulloso sonorense. Te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos tu tiempo esta mañana. Muchas gracias, Alma. Buenos días a todos.